este bloque para mirar distintas cuestiones desde la perspectiva de derechos humanos, y también es una excusa a veces para mirar nuestros vecinos más próximos, Paraguay, por ejemplo, ¿no? Y cuando empezábamos a ver el pronunciamiento, la información, el informe de los Estados Unidos hablando del expresidente de Paraguay y nombrándolo como significativamente corrupto a Cartes, y lo que se fue generando también, decíamos, bueno, deberíamos hablar de esto con Cecilia Rodríguez, que está en línea. Ceci, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Alicia, muy buenas tardes a vos y a toda la audiencia. Bueno, un poco siguiendo de lejos, porque no miramos lo suficiente los medios de nuestra provincia, de nuestro país, a nuestros vecinos próximos, ¿no? Solamente cuando aparecen este tipo de cosas y es una noticia que se sigue muy poco. Pero bueno, aprovechemos un poquito para profundizar y decíamos, aprovechemos para volver a poner en agenda Paraguay, y en este caso Cartes y la fiscal general que está siendo investigada o siendo que está discutiéndose su situación en el Congreso paraguayo, que es Sandra Quiñones. Bueno, ¿por dónde arrancamos para contar esto? Bueno, en verdad yo creo que siempre que hablemos de derechos humanos, cuando nos referimos a Paraguay, estamos hablando de un país que es muy paradigmático en muchos casos, porque es paradigmático en cuanto a impunidad, por ejemplo, el país que tuvo la dictadura más larga de América Latina, lo cual es mucho decir, un país donde el genocidio, la tortura, el terrorismo de Estado no pudo ser juzgado debidamente, un país que además durante ese régimen atroz del estronismo consolidó de manera casi irreversible hasta ahora una profunda desigualdad social y consolidó a una clase dominante que se dedica en general a los negocios ilegales, o sea, han consolidado un estado de ilegalidad y de un hago lo que quiero con el Estado de parte de estas clases dominantes muy ligadas a las actividades ilegales, ya sea en su momento la venta de autos robados, el narcotráfico, el contrabando en grandísima escala, y eso a la vista de pública, digamos, o sea, sin demasiada... sin disimulos, ¿no? Porque en Paraguay las cuestiones formales no cuentan tanto, ya se ha generado una cultura también como de la ilegalidad, y hay una cuestión muy especial también de cómo es la clase política paraguaya, ¿no? Por ejemplo, hoy en día hablamos de Sandra Quiñones, hay una interpelación en el Congreso paraguayo para pedir su destitución, acusándola, ¿no?, de una gran cantidad de irregularidades en el desempeño de sus funciones durante el gobierno de Cartes, que es cuando ella llega a ser la fiscal general del Paraguay. Pero esta señora ya tiene toda una trayectoria anterior, no cualquiera puede estar en el Ministerio Público en Paraguay y tampoco en la justicia, ¿no? Entonces, ¿quién es ella? Mirar también. ¿Quién es ella? Bueno, ella en realidad pasó a ser muy conocida cuando, siendo una empleada de la Fiscalía, pasa a quedar a cargo de el área de la Fiscalía Antisecuestro. La Fiscalía Antisecuestro es una invención de alguna manera, así como una fiscalía que hace específicamente eso a raíz de una ola de secuestros que hubo en Paraguay y que se le endilgaban en general al Partido Patria Libre, ¿no? Estamos hablando del principio de los 2000. Entonces se genera una fiscalía de antisecuestro, que esto está perfectamente encuadrado en la política norteamericana de seguridad regional, y todos los lineamientos de seguridad y de nuevas políticas hacia lo criminal, y entonces se crea una fiscalía antisecuestro, como poniendo en relevancia que el secuestro era un tipo de crimen que era muy importante políticamente, ¿no? Y ella viene de ahí. En un momento ella queda a cargo de investigar el caso Cubas, cuando él secuestra a la hija del expresidente Cubas. Después la desplazan y, investigando otro caso, supuestamente ella llega a la pista de dónde estaba enterrada Cecilia Cubas, de quien no se tenían noticias, ¿no? Y a partir de ahí, de ese supuesto hallazgo casual, investigando supuestamente otra cosa. Yo digo supuestamente porque esto es el relato oficial, es bastante difícil de creer, ¿no? Porque en ese caso hubo muchísimas irregularidades.
y después queda a cargo ella de esa área totalmente, y hace toda una carrera basada en la criminalización, sobre todo de los sectores disidentes en política y contra el movimiento campesino. O sea que, y esto fue muchos años antes del gobierno de Carter. Y además otra cosa en la que ella se fue como destacando es en inventar criterios de prueba totalmente violatorios de las garantías constitucionales y de ser de la escuela colombiana, ¿no? O sea, de toda la serie de funcionarios judiciales, políticos y de los ministerios públicos que fueron a entrenarse y a embeberse en la doctrina de la seguridad, en las nuevas doctrinas de la seguridad nacional en Colombia. O sea, un país que es señero en violación a los derechos humanos. Ellos fueron a formarse allá. Ella, por ejemplo, es la que inventó el criterio de que a una persona se la puede no solamente procesar, sino incluso condenar a muy altas penas en base a lo que se llama cruce de llamadas, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que yo, incluso sin orden judicial, como agente fiscal, me fijo a quién llamaron ciertas personas o quiénes llamaron a quién, y en base a establecer una red de relaciones a través de llamadas sin saber qué contenido tienen y sin tener incluso en cuenta la duración, que eso es una prueba judicial. Muchos de los condenados en el caso Cuba están condenados con cosas así. O sea, por ejemplo, un mecánico al cual Osmar Martínez, que era el principal acusado, lo llamó por un error, ¿no? Porque se equivocó al marcar, le llamó a una persona a la que no tenía que llamar, y la conexión no llega a durar un segundo, bueno, esa persona está condenada. Por supuestamente haber sido parte del esquema de secuestro de Cecilia Cubas. Y este criterio, que no existía en la legislación paraguaya, es el gran logro de Sandra Quiñones. Otra cosa que ella, de la que ella se jactaba, era de que cada vez que ella tenía un 100% de éxito en sus acusaciones como agente fiscal, lo cual es llamativo, no existe esa estadística, digamos, en el mundo, lo cual también empieza a mostrar que una vez que decidieron acusar, la condena ya estaba decidida. Además, es una funcionaria que ha tenido siempre ha tenido como mucha cobertura mediática también, ¿no? Todo su accionar. Muchísimo. Lo que pasa es que también todos los casos en los que ella intervino son de gran relevancia política para el régimen. O sea, ella no estaba en cualquier caso. Si ella empezaba a intervenir en un caso, bueno, los acusados ya sabían que le iban a condenar, casi indefectiblemente, pero además que eso quería decir que esos casos eran importantes para el régimen. ¿Y por qué los secuestros? Porque todos esos secuestros que se cometieron y que en su gran mayoría en un tiempo se los entregaban al Partido Patria Libre, ahora dicen que todo eso se lo cometió el EPP, ¿no? Cambiaron en ese sentido el discurso. Eran secuestros que afectaron a familias muy ricas, muy poderosas y muy vinculadas al régimen político paraguayo. En el medio, por supuesto que hubo muchísimos otros crímenes, no menos atroces, incluso contra niños, que no han sido investigados con esa atención, a los que no se le puso ni esa cantidad de tiempo ni esa cantidad de recursos, ¿no? O sea, hay una cuestión también de una gran desigualdad de oportunidades de acceso a la justicia, y hay víctimas y víctimas también en Paraguay. Cecilia, y una de las cuestiones, este vínculo con Cartes, porque, bueno, y esta pregunta que también surgió esta semana cuando Miguel Riquelme hablaba con Coco Arce, otro periodista también paraguayo, ¿por qué ahora este informe de los Estados Unidos y por qué ahora este nuevo impulso, si se quiere, para investigar tanto a Cartes como a Quiñones? Bueno, la verdad es que yo creo que eso también nos muestra hasta dónde la política se teje en lugares no públicos y a los cuales de los cuales no sabemos, ¿no? Está claro que, primero, Sandra Quiñones siempre fue una ahijada de la embajada norteamericana. O sea, todo lo que ella hizo y lo que se hizo, particularmente en el caso Cuba, que es con el que ella empieza su carrera, fue dictado desde la embajada norteamericana. Sin disimulo, esto yo no lo digo como una especulación, eso aparecía en los medios, los mismos funcionarios admitían que estaban hablando con la embajada, que coordinaban acciones, que coordinaban capacitaciones, que coordinaban entrega de recursos, que coordinaban criterios, ¿no? O sea, esto es algo público. Así como es público, y hasta en los informes, figuran informes internacionales o en los mismos informes que redactan las ONG en Paraguay cada fin de año, ellos, por ejemplo, admiten que el acceso a los cargos de la justicia y el Ministerio Público se hacen por lo que se llama sistema de cuoteo, ¿no? Que no tiene nada que ver con la idoneidad ni nada, sino que tiene que ver con una necesidad de repartir esos cargos de acuerdo
a la cantidad de votos que obtiene cada partido. Entonces, una vez que terminan las elecciones, el Partido Colorado dice, yo saqué tal cantidad de votos, entonces me corresponden tal cantidad de funcionarios judiciales, y también se les reparten cargos a otros partidos que de alguna manera terminan siendo parte del régimen. Pero eso es como que está admitido que funciona así, y que los altos cargos judiciales, y en este caso el Ministerio Público, se deciden por acomodos políticos y por conveniencias políticas. Eso por un lado. Ella era secretaria fiscal antisecuestro cuando llega Cartes al poder, que además hay que recordar que Cartes llega al poder después de un golpe institucional y de un reordenamiento del Partido Colorado en Paraguay. Él aparece como un personaje un poco novedoso, porque no era una persona que haya tenido mucha trayectoria, no era un activo militante colorado, no tenía trayectoria en el Partido Colorado, si bien él era colorado como en cuanto a fidelidad, su padre también había sido colorado, ambos habían sido aviadores al servicio del ex presidente general Andrés Rodríguez. Uno se pregunta por qué el general Andrés Rodríguez tenía aviadores. No, eso está vinculado a todas las actividades ilegales que él hacía, esto además informado por la DEA, y el tema es que siempre se dijo que Cartes de alguna manera había heredado por lo menos una porción de esos negocios ilegales del general Andrés Rodríguez. No es el único, ¿no? Pero bueno, él aparece así como un personaje además que ya tenía como antecedente un proceso judicial abierto por narcotráfico, varios procesos en realidad abiertos por narcotráfico, y además tenía una imputación concreta que le había llevado a la cárcel de Tacumbú, que era defraudación al Estado. Se había beneficiado de unos subsidios que daba el Estado a empresarios que tenían que invertir en el Paraguay, y él, lejos de hacer las inversiones que había prometido, lo que hizo en realidad fue, con ese dinero que le dieron, que era una posibilidad de comprar dólares a un precio diferencial, él con esos dólares creó una casa de cambio en la frontera, que se llamaba Cambios Amambay, que fue la base de lo que luego fue el Banco Amambay, que ahora recientemente cambió de nombre, pero que es la gran estructura financiera de él, y es a través de la cual, en todos estos informes como el del Lavallato y imputaciones varias que hay acá en América Latina, se informa que él lavaba dinero de manera masiva. Incluso en esos informes se indican quiénes son, todo su esquema de testaferros, personeros, amigos, relaciones, hay de todo, ¿no? Todo esto está informado internacionalmente y él fue requerido por la justicia de Brasil. Y esto inclusive, toda esta información se manejaba previo a su candidatura a presidente y a su asunción como presidente. Sí, una buena parte sí, incluso hay un libro muy interesante escrito por un periodista que finalmente terminó viviendo en Brasil, un poco exiliado, donde el periodista hace una cosa muy simple, sí, solamente releva las noticias que habían ido apareciendo en el diario ABC Color, solamente ABC Color, durante un periodo de tiempo en el que se menciona a Cartes. Y lo que él demuestra es que existían una tremenda cantidad de operativos de secuestro de droga, de secuestro de aviones, tanto de avionetas de propiedad de Cartes o de firmas relacionadas a Cartes, y muchas incluso en sus estancias. Y que cuando Cartes asume, la Secretaría Nacional de Lucha contra, lo que sería acá la Secretaría Nacional de Lucha contra la Droga, dice que no tienen ninguna causa ni ningún antecedente de él. Sin embargo, las noticias contan que todos estos operativos eran realizados por esta organización, por esta institución del Estado, ¿no? A lo largo de años, y que había una gran cantidad de reportes, y bueno, y que después los archivos no estaban. Incluso para que él pueda ser el presidente, le borran esos antecedentes judiciales, cuando en la cárcel de Tacumbú los presos viejos todos se acuerdan de él preso ahí, entonces le habían borrado todos esos antecedentes, ¿no? Y estando Cartes en el gobierno es que la promueven a Sandra Quiñones como fiscal general de la Nación. Que ahí también hay otra cuestión. En ese momento había una situación que estaba como para resolver también, y era que tenía que ser nombrado un nuevo fiscal general, y primero lo nombran fiscal general a Jalil Rachid, que Jalil Rachid es el fiscal nefasto, tenebroso, que actuó en el caso de la masacre de Curuguaty, culpando a los campesinos, escondiendo pruebas, forzando las pruebas para hacer una acusación, ¿no?, que no tenía ni pies ni cabeza, pero que era criminalizante, digamos, contra los compañeros contra los campesinos. Y entonces él es el primer fiscal general del gobierno de Cartes. Después lo sacan y ahí aparece como fiscal general en el 2018.
Sí. Y desde ahí sigue. Pensaba también, mientras hablás, Ceci, de esta otra faceta también de Cartes y su vinculación con los medios de comunicación en Paraguay, que no es un dato menor. Bueno, él en realidad primero trató de comprar, porque hay una cosa que es permanente en Cartes, compra, permanentemente compra. Los mismos antiguos colorados dicen que él compró la estructura del Partido Colorado en Paraguay. Entonces, lo que no pudo comprar, lo que hizo fue ingeniársela. Él lo que quería era comprar ciertos multimedios y bueno, y como finalmente no pudo, creó su propio multimedio. Compró un diario, él quería comprar o Primera o Última Hora o ABC Color, que son los diarios más relevantes, digamos, de Paraguay, pero finalmente lo que hizo fue comprar un diario menor, que es La Nación de Paraguay, y después entrar a comprar radios y emisoras de televisión y ir conformando un nuevo conglomerado de medios. Pero las competencias de estos otros grupos de medios es muy importante. Primero que estamos hablando también de que sus dueños también son actores principales del Partido Colorado, también empresarios multimillonarios cuyas fortunas no tienen explicación, por lo menos desde las actividades legales, y hay una gran concentración de poder ahí. O sea, como que yo creo que también lo que pasó con Cartes es que se chocó con que el Partido Colorado ya nucleaba a gente de mafias antiguas y bueno, que su ascenso así vertiginoso terminó molestando a otros sectores que también están vinculados a las mafias. El tema es a cuáles, ¿no? Lo que se dijo siempre de Cartes es que está vinculado a las mafias brasileras, y bueno, y que durante todo su gobierno hubo situaciones terriblemente violentas en toda la frontera norte, sobre todo en la zona de Pedro Juan Caballero, con masacres memorables, digamos, que de las cuales no se decía demasiado, salía como una noticia marginal, que no sé, que un día habían matado a 18 personas en una masacre entre Ponta Porada y Pedro Juan Caballero, como si fueran cuestiones menores, ¿no? Y todo esto está vinculado, digamos, a Cartes, y después ya empezó a haber algunos episodios sumamente violentos en la cárcel de Tacumbú, o con gente relacionada a la cárcel de Tacumbú, y con pesos pesados del narcotráfico brasileño que estaban presos en Paraguay. Hubo varias situaciones y siempre se indicó a Cartes como relacionado a eso, ya sea porque eran bandas contrarias o porque podía ser gente de él, digamos, pero bueno, esas cosas jamás se investigaron, y todas esas omisiones de investigación son parte del libelo acusatorio ahora contra Sandra Quiñones. ¿Y qué crees que puede llegar a pasar ahí? Porque esta no es la primera vez que están discutiendo un juicio político para esta fiscal. ¿Qué crees que puede pasar y qué crees que otras cuestiones pueden aparecer en este contexto también? Bueno, una de las cosas que pasó es que uno de los antecesores de Sandra Quiñones en la Fiscalía Antisecuestro es el que después fue el responsable de la Oficina Anticorrupción, Arnaldo Yucio, que es de un partido pequeño pero muy gravitante dentro del régimen paraguayo, y él fue el que hace un tiempo, como pateando un poco también el tablero porque lo quisieron acusar a él, de repente un día para el otro apareció por el Congreso con montones de pruebas, o sea, una cantidad de pruebas que no las puede haber reunido en poco tiempo, acerca de cómo era el funcionamiento de los negocios ilegales en Paraguay vinculados a Cartes, ¿no? Y eso lo expuso públicamente después de que lo amenazaron con que le iban a destituir, y resulta ser que este señor sabía muchísimo del funcionamiento de todas estas mafias y todos los caminos de lo que él mostró llevaban a Cartes, a las múltiples empresas de Cartes, a las grandes ventas de cigarrillo que hace a toda América Latina, a la exportación de gaseosas tanto a Colombia como a Estados Unidos, bueno. Entonces, a partir de ahí, lo que se demostró era la existencia activa y además los vínculos políticos de todos estos sectores. Y a partir de ahí se empezó a decir, pero ¿cómo, si este señor sabe, cómo Sandra Quiñones no sabe, ¿no? Pero además, yo lo que creo es que en Paraguay hay, en este momento también, un tira y afloje tremendo al interior del Partido Colorado, porque el tema, lo que se está discutiendo de verdad hace varios años, desde que quemaron el Congreso hasta acá, es quién va a gobernar el año 2023 en Paraguay. ¿Y por qué es importante? Porque en el año 2023 se va a reabrir la discusión con Brasil acerca de los términos del Tratado de Itaipú. Esos términos del Tratado de Itaipú, que siempre fueron desventajosos para Paraguay, contienen un potencial de negocios para quien maneje Paraguay en ese momento muy grande, porque la cantidad de dinero de la que se habla con el Tratado de Itaipú es
impresionante. O sea, para Paraguay es muy importante que se negocie ahí. Y siempre los gobernantes paraguayos negociaron perjudicando los intereses paraguayos, pero no los suyos. Y eso es así desde que Paraguay acordó con Brasil dejarle construir la represa, en un lugar que en realidad no estaba totalmente bajo la soberanía brasilera. Y Brasil solucionó ese problema de una manera muy simple, poniéndole plata a los funcionarios, empezando por Stroessner, que incluso el que puso la condición de qué empresa brasilera tenía que construir la represa fue Stroessner. Stroessner fue el que puso la condición que Camargo Correa tenía que ser la empresa cementera, por ejemplo. O sea, estamos hablando de dinero en todas las instancias de negociación y un esquema de corrupción terrible que fue denunciado en su momento por personal de la embajada paraguaya, que, bueno, hubo gente ahí que terminó muerta por hacer denuncias, ¿no? Entonces ahora de lo que se está, lo que viene entre manos en esta interna es que todos quieren estar en la presidencia en el 2023. Entonces se van a empezar a sacar denuncias e informaciones que todos sabían de los demás. Vamos a asistir a un show de denuncias. Ahora, la posibilidad real de que destituyan a Sandra Quiñones, yo tengo mis dudas. A esta señora le deben favores toda la casta paraguaya, que es mafiosa y que está en el gobierno y que tiene muchas cosas que esconder, y que después consigue siempre funcionarios como ella que le garantizan la impunidad. Yo la verdad no creo que ella realmente la puedan destituir. Puede ser que en algún momento renuncie, que entienda que llegó un poco a fin su tiempo, pero que la bajen o que ella se vaya oprobiosamente, me parece muy difícil. También por sus conexiones con la embajada norteamericana. Que siguen estando activas. Hay una foto reciente con funcionarios de los Estados Unidos del 23 de julio, publicaba uno de los medios. Así que bueno, Ceci, me quedan muchas preguntas, pero bueno, no tengo tiempo ahora. Me quedo pensando y te dejo ahí para en algún momento, si es que retomamos este tema, la figura de Mario Abdo Benítez en el medio de todo esto, ¿no? O sea, cómo... Ay, sí, ¿no? Habría que preguntar muchas cosas. Pero quedamos ahí para seguir hablando. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, muchas gracias a vos. Un abrazo enorme. Cecilia Rodríguez, nuestra compañera, columnista aquí de Otro Aire, este lujo además de poder charlar con ella que viene siguiendo Paraguay hace mucho tiempo. Ha estado muchas veces, está siguiendo también los procesos desde hace